Muy bien, seguimos con más Fly Bondi por la 101.9, 11:22 minutos. Tenemos un llamado al aire con alguien que hacía un tiempo ya queríamos comunicarnos, dirigente del partido piquetero, Juan Marino. Juan Pablo Cánovas, Daniel Sosa y Guillermo Alfonso te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Juan. Mira, hacía rato queríamos charlar con vos porque, entre otras cosas, no te digo que somos admiradores, porque no es para tanto, ¿no? Todavía, por ahí el día de mañana sí. Pero digo, nos interesa mucho a veces cuando tenés intervenciones en televisión sobre todo, y nos llama mucho la atención la paz, la tranquilidad, los huevos que tenés para aguantar algunas cosas que dicen, ¿no? Maestro Zen ahí en Intratables, Una cosa impresionante. increíble. Admiración. Eh, Juan, se está charlando mucho sobre el tema, bueno, lo sabés bien, el tema de los cuadernos Gloria, este parece un diario íntimo del chofer, ¿no? Se pone en presa persona y hay toda una especie de show. ¿Vos crees que esto tiene que ver con tratar de descubrir casos de corrupción o es solamente vender humo y meter presa a Cristina? Tiene que ver claramente con el crecimiento imparable de Cristina en las encuestas y el derrumbe del gobierno de Macri y de la propia Vidal. Es un operativo para ganar tapas de diarios de cara a la elección. Su pretensión es ponerle un techo electoral a Cristina, así lo han dicho claramente los editorialistas de La Nación y de Clarín. Creo en ese sentido que lo primero que tenemos que esclarecer ante la población es que es un mamarracho jurídico, no hay cuadernos, solamente hay fotocopias. Con las fotocopias no podés determinar la antigüedad de la tinta, la antigüedad de los propios cuadernos, por lo tanto no pueden constituir una prueba suficiente para meter preso a nadie, y hoy hay más de 14 detenidos producto de las fotocopias. Es un mamarracho jurídico. Bonadío no puede seguir siendo juez en este país, el Consejo de la Magistratura lo debería destituir, o él mismo debería jubilarse como lo insinuó en diciembre pasado. Y después tiene que quedar claro que esto surge luego de que había surgido el escándalo de los aportantes truchos de Vidal, de Larreta, de Carrió, del propio Macri, del PRO. Entonces había una crisis muy profunda dentro de Cambiemos, habían usado el nombre de candidatos, intendentes, concejales de Cambiemos para lavar plata en la campaña electoral. Eso le está generando una crisis interna al gobierno y una caída en la imagen pública, producto de que, bueno, uno de sus baluartes era la lucha contra la corrupción y quedó claro que ellos son los corruptos. Y en ese sentido largan de repente esta opereta judicial y mediática para hablar de corrupción K, tratando de tapar la corrupción pro, pero eso no va a ocurrir, no va a prosperar. Y finalmente creo que es importante tener en cuenta que esto de las fotocopias de los cuadernos truchos está pegándole un tiro en el propio pie al gobierno, porque a partir de eso se frenaron las PPP y se frenó la obra pública. Claro. Los empresarios de la obra pública y las PPP dicen que no van a seguir poniendo un peso en esta situación. No porque nosotros lo defendamos, no porque nosotros siempre hemos sido opositores a la patria contratista, pero es un hecho objetivo de la realidad que esos empresarios ahora consideran que no hay seguridad jurídica, y lo único que le quedaba al gobierno, más o menos, que era la obra pública y las PPP, que igualmente ya estaban bastante frenadas por la recesión, bueno, ahora ya han terminado de derrumbarse producto de esta causa, de esta opereta judicial. Por lo tanto, terminó saliéndole en contra al propio gobierno, se convirtió en un boomerang contra el gobierno, y bueno, en ese sentido queda claro que no van a detener el crecimiento de la Cristina en las encuestas. Maxi Montenegro, un periodista no precisamente kirchnerista, ayer publicaba encuestas diciendo que a pesar de lo de las fotocopias truchas, Cristina sigue creciendo en las encuestas, por lo cual el desarrollo de la oposición al Fondo Monetario Internacional en nuestro país es imparable, porque el derrumbe económico es imparable y la oposición popular es creciente, la resistencia popular es creciente y eso se expresa también políticamente. Bueno, como bien decías, ¿no? Este circo también es para tapar un poco la crisis económica, ¿no? Ahora, yo te pregunto, con esta crisis económica, vos como dirigente social, ¿qué te parece? ¿Que la situación social actual es sostenible? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el debate en realidad es por qué hasta ahora no estalló, ¿no? Porque la Exacto. situación es insostenible. Y si no estalló es gracias a las organizaciones piqueteras y a la propia actividad social de la Iglesia, que garantizan en los barrios populares que llegue la asistencia social, que ponen en pie los comedores, los merenderos, las cooperativas de trabajo, es decir, que desarrollan una actividad para garantizar que las compañeras y los compañeros de los barrios tengan algo para morfar. Incluso la propia sociedad está volviendo a organizar los grupos de trueque para
cambiar alimentos por ropa, ropa por medicamentos, para poder acceder a los insumos básicos, a los bienes básicos, para sobrevivir. Todas esas redes de asistencia social son lo que están garantizando hasta ahora que esto no haya estallado. Por eso lo que salió a decir Patricia Bullrich, de que hay algunos que pretenden un diciembre caliente, salió a denunciar a Delía, a Grabois, salió a denunciar a Moyano, no tiene ningún lugar lo que está haciendo Patricia Bullrich, porque es al revés, es gracias a las organizaciones piqueteras y a los sindicatos que el pueblo tiene algo para comer todavía, porque si es por esta gente que gobierna, que desgobierna nuestro país, bueno, lo que prima es el hambre, la miseria, la desocupación. Entonces, las organizaciones piqueteras, las organizaciones sindicales, la oposición política, son las que proponen medidas de emergencia para solucionar la crisis social y son las que proponen también cambiar este modelo para poder terminar con este sangre que está sufriendo nuestro país. Como desde la oposición, ¿cuál crees que es la forma de enfrentar este modelo político y económico que, por ejemplo, plantea paritarias a la baja, acaba de actualizar el salario mínimo en una suma irrisoria de acá hasta junio del año que viene? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero saber que resistir es vencer, que así lo han demostrado los camioneros, que resistiendo vencieron los aprietes, las amenazas y conquistaron romper el techo salarial, defender su bono de fin de año y defender su convenio colectivo. También lo demostraron los mineros de Río Turbio, que conquistaron las reincorporaciones, y los docentes de Neuquén, que con 50 días de huelga lograron romper el techo salarial. Ese es el camino para triunfar contra el gobierno. Lo han demostrado también las mujeres con su pueblada histórica, conquistando la media sanción en diputados, y si ayer no se aprobó en el Senado es por responsabilidad exclusiva y en primer lugar de Mauricio Macri, que operó a través del Ejecutivo, a través de Vidal, Larreta, Michetti, para bloquear la aprobación de la ley. Resistir es vencer, y no solamente resistir en las calles en 2018, lo cual es muy importante, y se pueden lograr conquistas, se pueden lograr resultados, conquistas que también hemos logrado con las organizaciones piqueteras, de asistencia a los comedores, y estamos reclamando mucho más porque hace falta muchísimo más para frenar la crisis social o afrontar la crisis social, morigerar los efectos de la crisis social, y esa lucha en las calles, mediante las huelgas, los piquetes, las movilizaciones populares, masivas, multitudinarias, pacíficas, sin unidad, tiene que estar acompañada de la construcción de una alternativa política. No, nosotros decimos, el Congreso debería votar un juicio político a Macri, porque este es un caos el que estamos sufriendo en nuestro país hoy. Hay un desgobierno, no gobierna Macri, sí. Tampoco gobierna el FMI, porque el FMI mismo tiene que admitir que la situación está fuera de control, y para poner fin a ese caos se tiene que unir toda la oposición, y el juicio político en el Congreso es un instrumento para hacerlo. Ahora, si la oposición no se pone de acuerdo en el juicio político, si la mayoría de la oposición no apoya el juicio político, la resolución va a ser en las elecciones del año que viene, y en las elecciones del año que viene el modelo que hay que plantear es contra el FMI. Que este gobierno, hay que plantear es la ruptura con el FMI. Que este gobierno todavía se sostiene no por la protección mediática, porque en otro contexto, en otra época histórica, un gobierno en esta situación de crisis económica no seguiría al frente, ¿no? Sí, claro, pues, y la protección mediática además se cae, no funciona el blindaje cuando el hambre es tan fuerte, la heladera le gana a la televisión, y en ese sentido lo que vos decís, tiene que ver con una oposición que se ha negado a plantear la constitución de un gobierno de emergencia ante el derrumbe del macrismo. Por eso está claro que no es cierto que hoy exista la unidad de toda la oposición contra Macri. Lo que hay hoy es una división en la oposición, hay una división en el peronismo y una división en la izquierda, y el peronismo y la izquierda van a tener que elegir el año que viene, es FMI o Cristina, ya sea si Cristina es candidata o si Cristina no es candidata pero se presenta las listas de Unidad Ciudadana apoyadas por ella. Claro. Bueno, el peronismo y la izquierda van a tener que ir con Unidad Ciudadana y Cristina contra el FMI, porque lo contrario es ser funcionario del Fondo Monetario Internacional, y ya hay un sector del peronismo que trabaja por una lista contra Cristina, como es el caso de Urtubey, como es el caso de Massa, y esa es la realidad que hay hoy. También el Frente de Izquierda, que rechaza el Frente junto con Cristina, y también en ese sentido contribuye a debilitar el Frente Único contra el FMI. Nosotros como partido piquetero estamos construyendo una izquierda antimonopólica, antifondo monetario internacional, que se sume, que pelee por ese Frente Único contra el FMI. Por eso yo fui uno de los oradores del encuentro de la Juventud de ahí 2019 el sábado pasado, y por eso vamos a participar este sábado que entra, dentro de 2 días, del encuentro, del plenario, de la militancia nacional y popular en Unidad Ciudadana, que va a tener lugar
en Ensenada para dar pasos efectivos en la constitución de este Frente Único contra el Fondo Monetario Internacional. Juan, uno supone o ve, digamos, que obviamente Macri no es el poder, digamos, acá hay un poder, si querés, superior dentro de lo que es nacional, pero también hay un poder internacional que lo está tratando de sostener, digo porque está tratando de sostener la idea de que no vuelvan gobiernos populares a la región. El caso por ahí más emblemático está dado en Brasil, ¿no? Desde cómo se destituye a Dilma, desde la forma en que lo meten preso a Lula. Entonces digo, como que hay un poder internacional, Estados Unidos por ahí es la cabeza, que está intentando sostener esto a como dé lugar. Por eso en Brasil sacan a los militares en la calle, por eso los militares dicen si Lula sale libre, damos un golpe de Estado. Yo lo que digo es, por ahí es muy paranoico lo que estoy pensando, pero vos ves a este gobierno, a este tipo de gobierno, yendo al 2019 en elecciones así democráticas, transparentes, y en caso incluso hasta de perderlas, ¿los ves entregando la llave a la rosada así como muy tranquilitos? No, obviamente el riesgo existe. Está la situación en Brasil, está la situación en Honduras, donde recurrieron al fraude y la represión para no reconocer el resultado electoral que le daba el triunfo a la alianza de oposición a la dictadura, por lo cual hay una situación a nivel continental donde hay una lucha muy grande. También está la situación de México, donde la izquierda ganó, también está la situación de Venezuela, donde ganó Maduro la elección, sí. La situación de Bolivia, donde Evo resiste las agresiones de la derecha, que demuestran que la izquierda puede triunfar electoralmente incluso también, y para lograrlo es necesario confrontar con la derecha y con el imperialismo. ¿Cuál es el balance por el cual Maduro y Evo resistieron y ahí no ganó la derecha, y por el contrario en Brasil primó el golpe de Estado y en Argentina ganó Macri? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, Maduro y Evo confrontaron con el imperialismo. Maduro rompió con la OEA, Evo echó a la embajada yanqui. En cambio en Brasil Dilma metió el ajuste con ministro de derecha, sí. Y acá en Argentina, los últimos años del gobierno anterior, Kicillof metió la devaluación, pacto con Chevron, pacto con el Club de París, el acercamiento con el capital financiero internacional le dio aire a la derecha, por lo cual el camino, si queremos evitar que la derecha tenga margen para hacer fraude, para ganar la elección y todo lo que ya hemos visto en nuestro continente, es confrontar políticamente con el imperialismo, que es el ejemplo que nosotros como partido piquetero, como trotskistas, vemos positivamente en el caso de Maduro y el caso de Evo Morales, que son fuerzas nacionalistas que al confrontar con el imperialismo reducen el margen de maniobra, el margen de acción de la derecha. Por lo cual creemos que eso es un ejemplo muy grande, y también, en relación a lo que decías sobre el apoyo del imperialismo a Macri, ver que es un apoyo condicional, no es un apoyo incondicional. El imperialismo no apoya a nadie incondicionalmente, el imperialismo es un ave de rapiña, y se ven que Macri no sirve, porque Macri no logra resultados, no logra los resultados que ellos quieren, no lo van a seguir apoyando incondicionalmente. De hecho, es más, si el imperialismo hasta ahora lo está sosteniendo sobre todas las cosas, porque el 30 de noviembre es la cumbre del G20 acá en Argentina, Macri es presidente hasta ahora del G20, y va a ser con la presencia de Trump y de Lagarde. Por lo cual, si lo están sosteniendo es para llegar a 30 de noviembre con una cumbre del G20, con un país donde no haya sido destituido el presidente, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. Después del 30 de noviembre, cuando ya hayan hecho la cumbre del G20, cuando ya hayan cumplido con eso y cuando Macri deje de ser presidente del G20, bueno, ahí vamos a ver si él sigue teniendo el apoyo del imperialismo, porque la realidad es que no logra los resultados que le exige el FMI, porque son inviables, sencillamente son inviables en este país. Por eso este país tiene que sacar la conclusión de que tiene que romper con el FMI, tiene que romper ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no pagar de esa deuda, y que ese es el único camino para salir adelante. Bueno, Juan, te vamos despidiendo, dándote las gracias por la nota, y seguramente a medida que vaya avanzando la política en Argentina y el tiempo, mucho más todavía el año que viene, vamos a ver si podemos volver a comunicarnos con vos y volver a charlar, pues sos muy claro en tus respuestas. Bueno, muchas gracias por el espacio y les mando un abrazo grande. Bárbaro.